el contexto, tanto micro como macro, en la que la organización se maneja. ¿Y qué cosas tiene que analizar el administrador financiero del contexto para poder desenvolver bien su tarea? Más adelante vamos a ver la planificación y el control, cómo se hace un presupuesto financiero, cómo se hace un presupuesto económico. Ya les diría en la segunda parte de la cátedra, para el segundo parcial, vamos a ver las decisiones respecto del capital de trabajo y las decisiones de inversión y los diferentes proyectos de inversión. Ahora estamos todavía viendo consideraciones generales de lo que es la administración financiera. Así que vamos a ver el macrocontexto a nivel general y a nivel particular, lo que es el macrocontexto de las cuestiones económicas, políticas, jurídicas, socioculturales, tecnológicas y medioambientales, y el microcontexto que tiene que ver con la demanda, la oferta, los servicios, lo que pasa con los clientes, con nuestros proveedores, con la competencia, las otras empresas que compiten con nosotros, y en particular vamos a hacer un análisis del sector turístico, de la cadena de valor del sector turístico. ¿Por qué? Bueno, porque no nos podemos poner a analizar todos los sectores de la economía, porque digamos que además del análisis del contexto general, hay que hacer un análisis sectorial de cada uno de los sectores de la economía. Nosotros no nos podemos poner a detener a analizar todos los sectores de la economía y por una cuestión, digamos, de la zona en la que estamos desempeñándonos, hacemos un pequeño análisis del sector turístico y de cómo se va generando la cadena de valor del sector turístico. En este sentido, en el ejercicio práctico que yo les doy, ustedes van a tener que hacer un análisis sectorial de la situación del turismo en la República Argentina en la actualidad. Y van a decir, bueno, ¿y de dónde saco la información? Bueno, en el ejercicio práctico, ustedes van a tener un enlace que los va a llevar a un sitio de internet, que es un sitio donde está el INDEC, y donde están todos los datos del turismo, del sector turístico, específicamente del sector turístico. Datos de turismo extranjero, datos de turismo nacional. Hay un montón de informes, que esto es algo con lo que ustedes se van a encontrar cuando ejerzan la profesión. Ustedes van a tener que analizar el contexto general, van a tener que analizar el microcontexto y van a tener que analizar el sector. ¿Y de dónde saco información? Información, me van a decir, de internet. Perfecto, la saco la información de internet. ¿Y cuál es el problema? No que no hay información. El problema es que está lleno de información. Enorme cantidad de información. Enorme cantidad de datos. Entonces ustedes en esa enorme cantidad de datos tienen que tener la capacidad de ver cuáles son los datos significativos, cuáles son los no significativos, poderlos interpretar, poderlos sintetizar y en muchos casos poderlos comunicar. Porque una de las cosas que en el ejercicio de la profesión, chicos, ustedes más van a necesitar es una capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación oral, pero también la capacidad de comunicación escrita. Entonces, todo lo que ustedes puedan capacitarse para mejorar tanto la comunicación verbal, la comunicación visual, como la comunicación escrita, háganlo, porque lo van a necesitar cuando ejerzan la profesión. Bueno, vamos a el concepto básico. ¿Qué es esto de analizar el contexto que lo tiene que analizar un administrador financiero?
Bueno, como se podrán imaginar, la situación patrimonial, la situación financiera, la situación económica de la empresa va a depender de lo que hace operativamente la empresa, pero también del contexto en el cual la empresa está inserta. Esto es fácil para ustedes entenderlo. ¿En qué sentido? Si nosotros estamos con una actividad, con una empresa que está en un lugar, en una región, en un país, lo que sea, que no está funcionando bien el contexto, que hay una gran crisis económica, que hay depresión económica, y esto va a influir seguramente sobre la empresa. Bueno, este es el concepto básico de la importancia que tiene para un administrador financiero analizar el contexto. Ahora bien, en ese contexto, un tema que es muy importante cuando analizamos el contexto es el grado de incertidumbre. Es decir, nosotros sabemos que nos estamos moviendo en un entorno que es, no se sabe bien qué va a pasar. Esta cuestión, chicos, del análisis de la empresa o del ente o la organización en su entorno, se hace en base a la teoría de los sistemas. Yo supongo que ustedes algo de teoría de los sistemas saben, porque ya lo han estudiado. Entonces, estamos en ese enfoque. Estamos considerando el ente, la empresa, como un sistema. Ese sistema se relaciona con un contexto. Ese contexto también es otro sistema. Entonces, nuestra empresa o nuestro ente es un sistema que se relaciona con el contexto. Como ustedes también habrán estudiado, existen sistemas que son abiertos y sistemas que son cerrados. Bueno, como se podrán imaginar, la empresa, el ente, la organización, el Estado, como lo quieran llamar, son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir que son sistemas abiertos? Que interactúan con el medio ambiente, ¿sí? Y que ese medio ambiente tiene influencia sobre nuestra entidad, nuestra organización, y a su vez, las decisiones que toma nuestra organización o nuestra empresa también influyen sobre el entorno. Entonces, ustedes como administradores financieros van a tener que tomar decisiones dentro de la empresa y dentro de un entorno que va a tener mucha incertidumbre. Acá ustedes me van a decir, bueno, nosotros tenemos la mala suerte quizá de vivir en la Argentina. En Argentina hay una gran incertidumbre, por lo tanto, yo me tengo que desenvolver en un ambiente con alta incertidumbre. En realidad, en todo el mundo y en todos los países del mundo, las empresas, las organizaciones, los entes se desenvuelven en un contexto de gran incertidumbre. Y precisamente el grado de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar en el entorno es lo que provoca el riesgo. Entonces yo como administrador financiero tengo que tener la capacidad de evaluar cuál es el riesgo que estoy tomando cuando ejecuto mis decisiones. Bueno, entonces, como dijimos, la empresa es un sistema que interactúa con el medio ambiente. Yo como administrador financiero lo que voy a querer es que exista un equilibrio entre la empresa y ese entorno, con respecto a los flujos de salida y de entrada, en esa relación que existe entre la empresa
y el entorno. ¿Cuáles son las características del entorno? Las que ustedes están viendo acá. Un entorno turbulento, complejo, incierto y cambiante. Y les vuelvo a insistir, eso no es que es por Argentina, no, no, no. Esto es en todo el mundo. En todo el mundo existen cambios acelerados, cambios significativos, y todos ellos tienen repercusión sobre todo tipo de entes, sobre las empresas, sobre las cooperativas, sobre las asociaciones civiles, sobre las fundaciones, las mutuales, el Estado, lo que sea. Entonces, insisto, como administrador financiero, yo tengo que mantener un equilibrio entre los flujos y las relaciones que se producen entre el ente y el entorno. Obviamente, uno de los flujos más significativos, a los que más importancia le vamos a dar nosotros, es al dinero. Dinero que entra, dinero que sale. Dinero que entra, dinero que sale. Entonces, ¿qué vamos a tratar? De no tener dificultades con el entorno financiero, con el entorno del dinero estamos hablando, los flujos monetarios. Pero ojo, que esas entradas y salidas no solo son de flujos monetarios, sino que son de otro montón de cuestiones que ya las vimos cuando analizamos, ¿se acuerdan? En la unidad 1, en la responsabilidad social empresaria. Entonces acá también entran a jugar otro tipo de cuestiones, otro tipo de valores y otras relaciones de la empresa o el ente con su entorno, que las tengo que tener en cuenta para mantener un equilibrio y obviamente para que la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar todas esas variables exógenas, o sea, que están fuera de la empresa. También va a haber variables internas, pero las vamos a ver más adelante, que son, digamos, las podemos, a los efectos del estudio, las podemos clasificar en generales y específicas. Las generales son procesos políticos, económicos, tecnológicos, sociales, que obviamente tienen influencia sobre la empresa, y las específicas son particulares de nuestra empresa o de nuestro ente. ¿Cuáles son? Bueno, nuestros competidores, nuestros proveedores, nuestros clientes, las regulaciones que puede haber sobre la actividad, y ojo con la tecnología. La tecnología, como ustedes se podrán imaginar, siglo XXI, cada vez más las tecnologías son muy importantes. Entonces, un administrador financiero no puede descuidar, digamos, la tecnología. Si en algún momento nuestro ente o nuestra empresa se atrasa desde el punto de vista tecnológico, eso puede significar el fin de nuestra empresa, entonces, o el fin de nuestro ente. Por lo que el administrador financiero tiene que estar muy atento a todos los cambios tecnológicos que puedan existir. Obviamente, las fronteras entre estas variables exógenas, que las clasificamos en generales y específicas, son difusas. No es que está claro cuándo empieza una y cuándo termina la otra. Pero le hacemos este análisis, acá tienen el dibujo de nuestra empresa, que vuelvo a insistir, esto es válido tanto para las empresas con fines de lucro como cualquier ente, sea el Estado, sea una cooperativa, una asociación civil sin fines de lucro, va a tener un microentorno, que son los que tienen relación directa con la empresa. Son los proveedores, nuestra competencia, los clientes, los empleados, los intermediarios, los inversionistas, y un macroentorno que va a estar dado, como dijimos, por el macroentorno económico, sociocultural, demográfico, político, legal y la tecnología. Este entorno general de la empresa
también tiene un entorno específico. O sea, nosotros tenemos el entorno general, que fue lo que dijimos. Acá lo pueden ver en el dibujo, los factores tecnológicos, los factores políticos, legales, demográficos, económicos y socioculturales. Y el entorno específico, que están dados por los accionistas, los clientes, los proveedores, las entidades financieras, y podemos seguir enumerando. Este entorno específico son los que se relacionan directamente con nuestra organización. Los entornos, el entorno general son los que se relacionan de manera indirecta. Los de manera directa, obviamente, tienen una influencia directa sobre la empresa. Los que son indirectos, no por ahí, tienen influencia, tienen obviamente influencia sobre la empresa, los factores demográficos, los factores económicos, cualquiera de ellos, pero por ahí su efecto, o generalmente su efecto, no se manifiesta de manera inmediata en nuestra empresa. Ahora bien, ¿qué herramienta tenemos para analizar tanto ese macroentorno o macrocontexto como el microcontexto? Es lo que se conoce como análisis FODA, lo pueden encontrar como FODA, como DAFO, como DOFA, como quieran. Generalmente FODA es una matriz que es muy importante que la haga, donde ponemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Esto lo tienen que analizar por la relación que existe entre el contexto general y el contexto interno. Precisamente en el ejercicio práctico que yo les di para esta unidad, ustedes van a tener que hacer un análisis de este tipo. Es simplemente una cafetería, y ahí tienen que tener en cuenta cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades. Precisamente ¿por qué? Porque, digamos, tanto el macroentorno como el microentorno nos van a dar cosas positivas. ¿Qué se llaman cosas positivas? Y cosas favorables para nuestro ente. Entonces, esas cosas favorables, ¿qué son? Fortalezas, ¿sí? ¿Cuál puede ser una fortaleza? Por ejemplo, si mi empresa tiene muy buen personal, muy comprometido con nuestra entidad, con la camiseta puesta, bueno, eso puede ser una fortaleza nuestra, ¿sí? Si esos empleados que son muy buenos, no sé, renuncian y se van con la competencia, nos generan un gran problema. Es un tema interno. Pero digamos, si yo tengo empleados que son muy buenos, que están muy bien capacitados, que están muy bien formados, eso puede ser una fortaleza. Si por el contrario tengo, no sé, gerentes o administradores financieros que no son capaces y que no tienen una adecuada formación, bueno, eso puede ser una debilidad, ¿sí? A su vez, como yo les decía, por ejemplo, un ejemplo de fortaleza, ¿no? Fortaleza puede ser también una debilidad. Y a veces las debilidades nosotros las podemos transformar en una fortaleza. Eso es una tarea del administrador financiero. Y obviamente el entorno, tanto el macroentorno como el microentorno, nos van a dar oportunidades, ¿sí? A ver, o si nosotros analizamos una situación como la actual, la del COVID, la de la pandemia, bueno, lo primero que vamos a decir, estamos en crisis, va todo mal, entonces es muy fácil analizar las debilidades, decir, bueno, como hay una pandemia, la gente no puede venir de vacaciones, se restringe la circulación, por lo tanto, eso es una debilidad, las cosas van mal, es algo negativo. A su vez, también por el COVID,
podemos decir, bueno, hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Y la amenaza es que la pandemia siga 1 año más, siga 2 años más. Otra amenaza, ¿qué puede ser? Y que el gobierno tome alguna decisión y diga, los negocios no pueden funcionar o no pueden funcionar después de las 10 de la noche. Entonces, eso es una amenaza potencial, pero es una amenaza y es una posibilidad. Por eso decimos que estamos ante un entorno de gran incertidumbre. Ahora, ¿cuál es la fortaleza? Nos va a costar encontrar fortalezas. ¿Cuál es la oportunidad? Nos va a costar encontrar una oportunidad, pero seguramente ustedes conocen el significado, digamos, de la palabra crisis en chino, que tiene dos símbolos. Crisis, por un lado, algo malo, pero también oportunidad. Entonces, toda crisis, como en este caso el COVID, da una oportunidad. Bueno, obviamente la oportunidad, ¿cuál sería? Por ejemplo, si la vacuna funciona, si el virus se retrae, bueno, seguramente la gente, la economía se va a recuperar, la gente va a querer salir de vacaciones porque tiene necesidad de salir de vacaciones, entonces ahí aparece una oportunidad. Fortalezas, las hay seguramente. Por ejemplo, una gran fortaleza que hay ahora es que, por ejemplo, la gente está valorando mucho cuestiones más simples, como por ejemplo tener un trabajo, tener una organización donde poder desempeñarse, tener un ingreso permanente, cosas que por ahí hace 2 años, 3 años, no se valoraban tanto. Por ahí la gente protestaba, quería ganar más, que está bien, que quiera ganar más, quería tener más nivel de vida. Bueno, estaba pensando en irse de una organización para buscar un trabajo mejor. Bueno, hoy los recursos humanos están valorando mucho ese tipo de fortaleza. Obviamente, como yo les decía, la fortaleza no solo pasa por los empleados. Yo puedo tener, no sé, algo simple, me dedico a vender churros. Bueno, mi fortaleza es que los churros que hago yo son los mejores. Y a la gente le gustan los churros que hago yo. Y punto. Entonces, yo estoy ofreciendo un producto que es de muy buena calidad, que se diferencia de la competencia, que la gente en otro lugar no lo encuentra, o que a la gente le gusta el producto que hago yo. Entonces, por más que la competencia se mate haciendo otro tipo de cosas, la gente quiere nuestros productos. ¿Por qué? Porque le gusta, porque la gente nos aceptó, porque sabe que nosotros siempre ofrecimos buenos productos de buena calidad y por lo tanto tenemos una muy buena imagen en la población y en nuestros posibles clientes. Y eso obviamente es una fortaleza. Y es una fortaleza muy grande que puede tener una empresa. En definitiva, este análisis siempre hay que hacerlo, sí o sí. Como dijimos, las variables exógenas nos dan, pueden ser favorables o desfavorables. Las favorables van a ser oportunidades y fortalezas, y las desfavorables van a ser amenazas y debilidades. En este contexto, que es un escenario turbulento, complejo, cambiante, el administrador financiero tiene que tener la capacidad de ir haciendo un comportamiento adaptativo de la empresa, que lo que va a buscar es que las debilidades se transforman en fortalezas, el reducir las amenazas o transformarlas en oportunidades, para lo cual va a tener que tener un comportamiento proactivo, anticiparse a los hechos para que la empresa quede lo mejor posicionada posible en función del entorno en el que se desenvuelve. Bueno, entonces es clave identificar estas variables endógenas, que son no solo las exógenas, sino también las endógenas, las que están adentro de la empresa,
en las cuales también vamos a tener fortalezas relacionadas, por ejemplo, con la empresa que tiene la capacidad de crear valor, que puede satisfacer a los clientes, por ejemplo. Y esto, como decíamos, nos va a permitir a nosotros construir esta matriz de FODA, digamos, donde la parte FO representa las fortalezas y las oportunidades, o sea, las cuestiones positivas, y la parte de DA representa las debilidades y las amenazas, o sea que son las cuestiones negativas. El resto de las posiciones son posiciones intermedias. Como les dije, ustedes en el ejercicio práctico van a tener que hacer esta matriz y van a tener que hacer este análisis FODA o DAFO, que es muy importante que lo hagan siempre, ¿sí? A veces en la vorágine de la actividad, esto parece una cuestión demasiado simple, sin embargo es muy importante que siempre tengan esta visión, siempre estén viendo dónde puede surgir una amenaza, dónde podemos tener una debilidad, dónde están nuestras fortalezas e ir aprovechando las oportunidades. Bueno, obviamente para analizar el macro contexto y el micro contexto hay que tener en cuenta la clasificación de las empresas, porque no va a ser lo mismo el contexto de acuerdo a la actividad de la empresa, que sea comercial, industrial, financiero o de servicio, o de acuerdo al tamaño. Puede ser grandes, medianas o pequeñas, o la conformación legal. Si van a ser empresas unipersonales, SRL, sociedades anónimas, o el ámbito en el que se desempeñan las empresas, si es un ámbito internacional, nacional o local, o el origen de su capital, si son capital público, capital privado o capital mixto, o la modalidad de las ventas, si son ventas mayoristas o minoristas. En función de dónde esté ubicado nuestro ente, nuestra empresa, de acuerdo a esta clasificación, va a ser el análisis que tendremos que hacer tanto del entorno general como del entorno particular en el que se desenvuelve nuestra empresa. En esto, como yo les decía, yo esto mucho no se los desarrollo, pero bueno, se supone que ustedes son temas que relativamente conocen, o sea, si ustedes son administradores financieros, por ejemplo, de una sociedad anónima, que como yo les dije, los accionistas son los dueños, bueno, ustedes tienen que rendirle cuenta a los accionistas, tienen que trabajar de una manera transparente, tienen que dar información, de modo tal que los propietarios sepan cómo están llevando adelante la administración financiera. Porque si no lo hacen, bueno, puede haber una serie de problemas que tengan ustedes con los accionistas y obviamente los pueden llegar a echar de la empresa por desconfianza, porque no es transparente la gestión. De ahí que ustedes tienen también una responsabilidad social que está vinculada con la administración financiera de la empresa respecto de los propietarios o respecto de los dueños, ¿sí? Y eso va a depender, por ejemplo, de la estructura jurídica que tenga la empresa. Pero es un tema en el que yo demasiado no desarrollo, aunque está en el material. Si ustedes leen el material, van a ver mucho de esto, de las distintas formas de trabajar que tiene el administrador financiero y las distintas obligaciones que tiene el administrador financiero de acuerdo a esta clasificación que se hace de las empresas o de los entes. Bueno, como les decía, la empresa es un sistema abierto, la empresa, los entes, el Estado, lo que sea. Y precisamente una de las características fundamentales que tienen los sistemas abiertos es su interacción con el entorno y que tienen una influencia recíproca.
así como el entorno influye sobre la empresa cada vez que realiza una acción influye en el entorno. Todas estas son cuestiones que obviamente el administrador financiero tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, el administrador financiero va a tener que hacer un análisis interno de cómo funciona su organización, su ente, cómo está compuesto su organigrama, cuáles son sus integrantes, qué funciones cumple, qué tipo de sistema de información interna tiene el ente, por ejemplo. Pero además tiene que hacer un análisis externo, considerando el entorno y lo que Michael Porter llama las fuerzas directas e indirectas. Yo les subí, no sé si lo vieron en la clase 2, un pequeño video de YouTube que dura 3, 4, 5 minutos, no más que eso, donde se explican lo que esta teoría de Michael Porter sobre las distintas fuerzas directas e indirectas. Toda la bibliografía que lean sobre estos temas lo va a hacer mención a Michael Porter. Todo. Obviamente, si leen un libro de Michael Porter, mucho mejor. Pero digamos, acá lo tienen resumido en 3 minutos, en 4 minutos, en qué consisten las fuerzas de Michael Porter, que además acá las vamos a ver. Yo les recomiendo que miren ese videito. Bueno, las fuerzas indirectas son aquellas que tienen influencia en la empresa, no de manera inmediata, pero que no son controladas por la empresa. Acuérdense de esto, no son controladas por la empresa. ¿Cuáles son? Bueno, como dijimos, tecnología, economía, política, pautas culturales, etc. Esas son las fuerzas indirectas. Pero después tenemos las fuerzas directas, que tienen un impacto inmediato sobre la empresa. Tenemos 3 fuerzas directas básicas, que son los proveedores, los clientes y los competidores. Esas serían las fuerzas que interactúan sobre la empresa o la entidad en base al análisis de Michael Porter. Acá tenemos un pequeño gráfico, supongo que los entienden, es decir, nosotros tenemos una empresa, la empresa nuestra o el ente está en el medio, digamos, ¿no? En eso existen competidores, la empresa interactúa con los competidores. De acuerdo a la rivalidad que tengamos con los competidores, va a ser cómo se va a desarrollar la competencia. Hay empresas que son, o actividades que son terribles con respecto a la competencia que tienen cada uno entre ellos. Otros que por ahí se ponen de acuerdo, decir, mirá, vos trabajás sobre esto, yo trabajo sobre esto, vos manejás este sector, yo manejo el otro sector, se llaman por teléfono, se hablan, se ponen de acuerdo, y la competencia es hasta ahí. Pero a veces las competencias son muy intensas y muy terribles. El análisis de los competidores es muy importante y ahí lo que además tenemos que tener en cuenta es la amenaza de posibles entrantes, de nuevos competidores. En el ejercicio práctico que yo les di, digamos, ustedes tienen, para resolverlo, tienen que pensar en estas distintas fuerzas, ¿sí? Porque van a ver que hay un cliente nuevo, un competidor nuevo que ingresó en el mercado, ¿sí? Y van a ver y tienen que analizar posibles competidores potenciales que pueden aparecer. Después está también la posibilidad de que aparezcan productos sustitutos. O sea, yo estoy ofreciendo un producto, bueno, pueden aparecer otros productos en el mercado que sustituyan el mismo, ¿sí? Después tenemos los proveedores. Acá hay que tener mucho cuidado, porque por ahí hay que ver cuál es el poder de negociación que tienen los proveedores, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tengo una empresa de televisión por cable, me fue re bien. ¿Qué hice? Tan bien me fue que
fundé a todas las empresas de cable, soy el único, por lo tanto, tengo, digamos, el dominio total del mercado, de la localidad. Lo único que tengo que hacer es cobrar todos los meses el abono y ganar fortuna. Pero ¿qué pasa? Aparecen proveedores que tienen mucha fuerza de negociación. Entonces, como seguramente ustedes saben, a la gente que le gusta el fútbol. Entonces, tenemos un proveedor que tiene los partidos de fútbol. ¿Y qué hace? Me cobra por la señal fortuna. Y yo, como proveedor de cable, no le puedo vender a ustedes el cable y no pasarle los partidos de la selección o los partidos de Boca o los partidos de River. Entonces, ese proveedor que tiene esa señal, me dice, vos me pagás tanto y se la tenés que pagar. O sea, ¿y el proveedor cuánto te va a cobrar? Y te va a cobrar lo más que pueda. Si vos tenés 10.000 clientes y a los 10.000 le cobrás 20.000, 2.000, bueno, él se va a quedar con el 90% de tu ganancia. Y al que está al lado, o sea, o en otra localidad más grande, le va a cobrar más, y al que está en una localidad más chica, le va a cobrar menos. Y por eso pasa este, lo que ustedes imaginan, que vieron que por ahí los partidos, bueno, los pasa Fox y de repente desapareció Fox. O como pasó alguna vez, apareció un canal que se llama PSN, que no existió, pero que pasó el partido final de la Copa Intercontinental entre Boca y Real Madrid, donde vos tenías que poner fortuna para poder pasar el partido. Y en muchos lugares el partido no se vio, porque los proveedores de cable, digamos, no quisieron pagar esa fortuna. Entonces, como ven, si los proveedores pueden representar una gran amenaza, entonces yo me tengo que asegurar de tener buenos proveedores, o sea, en el sentido que me den muy buena calidad de los productos y además que los pueda conseguir a un costo razonable o, en muchos casos, por distintos motivos, yo tengo, no sé, un contacto, consigo muy buenos proveedores, consigo muy buenos precios y eso me permite tener menores costos que mis competidores, me permite tener alta rentabilidad y por lo tanto también tener mayores beneficios. Y ahí aparece una fortaleza. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con los clientes. ¿Qué puede pasar? Que nuestros clientes sean muy fuertes y tengan capacidad de negociación. ¿Sí? Esto pasa mucho con los hipermercados. Y vos le querés vender a un hipermercado y el hipermercado te dice, yo te compro toda la producción, sí, bárbaro, pero la producción tuya vale tanto y te voy a pagar a 90 días, 120 días. Y si te gusta bien y si no, chao. ¿Sí? Entonces, a veces los clientes tienen mucho poder y mucho poder de negociación. Un ejemplo les pongo, la Serenísima. ¿Sí? Ustedes saben, la Serenísima vende leche, es líder en el mercado. Si yo les digo a ustedes leche, todo en qué piensan, la Serenísima. Hay otras leches, está leche Sanco, no sé, lo que sea, pero ellos ya han logrado un posicionamiento en el mercado muy fuerte. ¿Y qué hace la Serenísima para ser tan fuerte en el mercado? Bueno, presiona sobre los productores de leche, sobre los tamberos. Entonces va, le compra leche a los tamberos,
le paga moneda, porque literalmente les paga moneda. ¿Por qué? Porque tienen una posición dominante, son muy fuertes en el mercado, y además les impide vender leche. O sea, o producir. Si ustedes quieren poner una fábrica de leche o una fábrica de dulce de leche o una cosa parecida así, uno de los problemas que se van a encontrar es que los tamberos no les venden leche a ustedes. ¿Por qué? Porque la Serenísima no los deja. O sea, la Serenísima no les permite vender leche. Mirá, eso no se puede, sí, tienen razón, no se puede, pero sucede. Y además, que ese es un poder tremendo que tienen y aprovechan esto, es como que te hacen una inspección. Entonces, si vos tenés un tambo y le estás vendiendo leche a un productor de dulce de leche que no es la Serenísima, ellos vienen, te hacen un análisis, un informe, te dice ese tambo no está en condiciones y está vendiendo leche que no reúne las condiciones sanitarias suficientes para la venta. Con lo cual entran en un conflicto que ustedes se terminan fundiendo. Pero bueno, ese es un ejemplo de un cliente que tiene un gran poder de negociación y que hace que ustedes tengan, por ejemplo, que vender la mercadería o les ponga un precio que a ustedes, digamos, les dificulta la rentabilidad. Bueno, los productos sustitutos, me imagino que ustedes lo saben, y los competidores potenciales también. En este análisis de la competencia, ustedes tienen que tener en cuenta que hay competidores, que eso está a la derecha, competidores directos y competidores indirectos, relativamente simple, ¿no? Directo es, si vamos a poner un ejemplo, yo vendo café, bueno, competidores directos son los que venden café, que compiten conmigo, pero hay competidores indirectos, por ahí, no sé, que vende té, compite conmigo, o por ahí otro cambio de costumbre, por ahí me ponen un bar lácteo que vende yogur y la gente dice dejo de tomar café, me voy al bar lácteo. Y es un competidor indirecto. Esos competidores pueden estar en el mismo sector o pueden estar en el mercado, y ese competidor puede ser real en el sentido de que puso su negocio y ya está compitiendo conmigo, o potencial. Quiere decir que si ve que ustedes están ganando plata, automáticamente ponen ese negocio. Eso pasó, no sé si a ustedes se los contaron alguna vez, con los parripollos. Es decir, hubo un momento que se pusieron de moda los parripollos. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo ponía parripollo. O sea, yo primero puse mi parripollo, hice la inversión, ¿y qué pasó? Los demás también pusieron parripollo, y ¿qué terminó? Se fundieron todos. Esto también pasó con las canchas de pádel, un momento que se puso de moda el pádel, entonces todo el mundo ponía cancha de pádel diciendo me voy a llenar de plata, poniendo cancha de pádel. ¿Qué pasó? Se fundieron todos los que pusieron cancha de pádel. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno hace una inversión hay que tener en cuenta los competidores actuales, pero también los potenciales, ¿sí? Bueno, precisamente así hacemos nosotros necesitamos información con respecto a la economía, o sea, al entorno general. Necesitamos información respecto al sector específico en el que se desenvuelve nuestra empresa, y a partir de este contexto, tanto macro como micro, la empresa va a desarrollar una estrategia que tiene que ver con la posición en el mercado, las relaciones que va a tener la empresa
con el Estado y la comunidad, cómo va a introducir innovación en productos, cómo va a realizar la productividad de los recursos que dispone, tanto financieros como no financieros, o sea, los recursos humanos y los de capital. Y precisamente, bueno, el análisis general fue el que dijimos, la economía, el crecimiento demográfico, los impuestos, las posibilidades de financiación, pero también el sector, o sea, los grados de rivalidad, ¿no? La barrera de entrada fue lo que yo les dije, o sea, yo siempre tengo que analizar que si yo pongo un negocio y a ese negocio es fácil entrar, es muy fácil entrar, es muy probable que cuando haga la inversión y los demás vean que yo estoy ganando plata, los demás entren dentro de este negocio y por lo tanto se me terminen las ganancias, ¿sí? Obviamente, lo que dijimos, el poder de negociación de los proveedores, les puse el ejemplo de la televisión por cable, que los proveedores se me quedan con las ganancias, el poder de negociación de los compradores, o sea, de los clientes, les puse el ejemplo de la Serenísima, y bueno, los productos sustitutos obviamente no solo tienen que ver con la posibilidad de que la competencia ofrezca productos que sustituyan a los míos, y obviamente eso me quite ventas, sino que también tiene que ver con posibles cambios de conducta de la población. O sea, la población va cambiando sus conductas a lo largo del tiempo. Por dar un ejemplo que seguramente ustedes conocen. Es decir, ahora, por ejemplo, hay mucha más gente que es vegetariana y hay mucha más gente que es vegana que antes. Antes nosotros decíamos que comemos un asado y punto. La dieta del argentino era carne. Comíamos más de 100 kilos de carne por año, en el país del mundo con mayor consumo de carne. Hoy ese consumo debe estar en 50 más o menos. Bueno, ¿eso por qué? Bueno, por un cambio de conducta de la población. Entonces, si la población cambia su conducta, eso puede hacer que vaya a productos que sustituyen al mío, ¿sí? Bueno, precisamente como dijimos, esto es muy importante analizar la parte competitiva de nuestro sector. Esto ya lo analizamos, que dijimos, la barrera de entrada, en general, la manera de generar una barrera, de impedir que otros puedan entrar en mi negocio son, bueno, primero, a veces tenemos escala. O sea, nosotros somos una empresa grande, por ejemplo, la Serenísima. Ya está, es muy grande. Competir con la Serenísima es muy difícil. La diferenciación de productos, yo le di el ejemplo de los churros, yo le dije, bueno, yo hago churros, los mejores churros son los míos. ¿Por qué? Porque yo lo hago bien, no sé, me diferencié del resto y por algún motivo la gente aceptó nuestro producto. Los canales de distribución son muy importantes y los costos también son importantes. Lo que yo les decía, si yo consigo proveedores que son muy buenos, que me ofrecen productos de muy buena calidad y además de bajo costo, yo voy a poder ofrecer precios económicos mejores que los de mi competencia y además voy a poder tener alta rentabilidad. En fin, esto ya lo analizamos, pero está en este gráfico en parte porque yo este PowerPoint lo voy a subir, o sea que ustedes lo van a poder leer, y también porque esto es un análisis muy importante que siempre se hace. Este análisis, chicos, es el análisis de Michael Porter, es lo que está en el libro de Michael Porter, es lo que está en los videos, en ese video de 3 minutos, y obviamente lo que está en el libro. Y bueno, como yo les dije, la empresa en función del análisis macro y micro va a terminar teniendo un plan de negocio, va a terminar teniendo una estrategia que busca lo que acabamos de decir. La mayor productividad de los recursos humanos, un buen posicionamiento en el mercado,
tener una buena relación con la comunidad y con el Estado, tener capacidad de innovación y la óptima utilización de los recursos humanos. Este análisis financiero nosotros lo vamos a poder hacer en base a determinadas técnicas. Nosotros vamos a tener que tener capacidad para interpretar los datos. ¿De qué? De la empresa, que en general surgen de la contabilidad, aunque hay que tener en cuenta que muchas veces los datos de la contabilidad no están bien, de los mercados. Vamos a poder evaluar cuál es la competencia, nuestra capacidad de competencia, nuestra estrategia. Vamos a tener que tener capacidad de hacer pronósticos y proyecciones. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Y obviamente para poder hacer pronósticos y proyecciones tenemos que saber todo lo que son cálculos financieros, que nosotros vamos a ir viendo, valor actual neto, valor presente neto, tasa interna de retorno. Son herramientas de cálculo financiero que vamos a ir viendo y que son temas que, como yo les dije, lo tienen que saber para los parciales, seguro que este tema va a entrar, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, y seguro también en el final estos temas van a aparecer. Bueno, la información que usamos son de la empresa, dijimos la contabilidad, las estadísticas, en el mercado, vamos a ver los precios, cómo se compone el mercado, la tecnología, perspectivas de procesos y productos. Acá en toda la bibliografía que ustedes lean, van a ver cómo se pone énfasis en el tema tecnológico, por razones obvias. Nosotros estamos viviendo desde hace mucho tiempo una revolución tecnológica, estamos viviendo una revolución de conocimiento, y obviamente ustedes, chicos, cuando ejerzan la profesión, van a tener que obligadamente estar permanentemente informados, permanentemente al tanto de los nuevos adelantos técnicos, de los nuevos adelantos tecnológicos, ¿sí? Esto, a ver, ustedes lo pueden entender fácil diciendo un médico, sí, el médico no puede estar con el mismo equipo que tenía hace 30 años y con la misma técnica que tenía hace 30 años. ¿Por qué? Porque yo sí tengo un problema y me atiende el médico y el médico tiene un equipo obsoleto o técnicas de hace 10 años atrás o 15 años atrás, yo me voy a otro lado. Obviamente no me voy a atender con ese médico. Entonces, sí, no, el médico tiene que estar actualizado. Está bien, porque si se muere, como pasó, no sé si ustedes escucharon esta periodista Débora Pérez Volpin, que supuestamente le hicieron una ecografía, la mataron, o una colonoscopía, no, una ecografía era, con un equipo viejo, con una forma de trabajo muy rudimentaria, y que tuvo bueno, tienen un juicio, tiene un quilombo bárbaro. Entonces es fácil para ustedes entenderlo en un médico, pero en la profesión nuestra también las cosas van permanentemente cambiando. Entonces ustedes se tienen que actualizar, y para ustedes se den una idea, ahí hoy en la cantidad de conocimiento que tiene la humanidad y se duplica todos los años, se duplica. Pero además, quizá cuando ustedes ejerzan la profesión, los conocimientos se dupliquen, no sé, en una semana. Es decir, van a tener que estar muy al tanto de lo que pasa con la tecnología, de lo que pasa con los conocimientos. O sea, ustedes hoy seguramente tienen algún familiar, alguna abuela, bisabuelo, lo que sea, o algún amigo que no sabe manejar el celular, no sabe manejar el cajero automático, obviamente no sabe manejar la computadora. Bueno, son personas prácticamente, entre comillas, analfabetos. A veces hasta sus propios padres compran algo y no lo saben manejar. De hecho, a mí me pasa. Yo a veces compro algo y le digo a mi hija, ¿cómo? Arreglámelo vos o hacelo vos. Y dice, tenés que apretar acá, botón allá, pa, ya lo arregló.
ese tipo de adelantos tecnológicos, ustedes tienen que estar al tanto, ¿sí? Y obviamente en la profesión son muy importantes. Bueno, condiciones legales, inclusivas y regulatorias, mejor ni hablamos porque eso va cambiando todos los días, lo saben ustedes, no me voy a expresar, mantener al tanto de ese tema. Bueno, a partir precisamente de la relación con el contexto, tenemos una circulación financiera. Acá tenemos un gráfico, el gráfico parece muy complicado, pero es muy simple. La empresa va a invertir su dinero. ¿En qué? En activos circulantes, que vendría a ser el capital de trabajo, y en activos fijos. Yo supongo que ustedes saben lo que es el activo circulante, es el que se mueve, o sea, el dinero, la disponibilidad del dinero que está en los bancos, las inversiones transitorias, la mercadería, y los activos fijos que tienen que ver con los inmuebles, las máquinas, que, bueno, la empresa invierte en eso, ¿para qué? Para obtener ganancias. Ese dinero, o sea, produce bienes y servicios que a quién se los vende, a la familia, a las personas. Las familias entonces le dan dinero. Eso obviamente ustedes lo saben, la familia da preso a la empresa de dónde saca plata para conseguir esa inversión en activos, bueno, de los propios dueños, pero también consigue financiamiento en parte de los mercados financieros. Ese puede ser un financiamiento que se consiga a corto plazo o a largo plazo. También los proveedores te van a dar un financiamiento y obviamente va a haber una relación con el Estado. El Estado me va a cobrar los impuestos y obviamente también el Estado me puede ser un cliente mío. Es una posibilidad que el Estado sea un cliente mío. Estas relaciones están mostradas en el gráfico, son relaciones básicas, relativamente simples y se supone que ustedes las saben. En este análisis, una de las cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es, las empresas tienen un circuito operativo y obviamente van a tener también un circuito financiero. Si hablamos de circuito, estamos hablando de que las cosas empiezan, siguen y terminan, pero además que siguen existiendo. Ese circuito es para qué, es todo el proceso que hacemos desde que empezó la producción de bienes y servicios de la empresa hasta que se termina vendiendo el bien y cobrando el bien. Eso tiene un tiempo y eso es el circuito operativo de la empresa. Yo como administrador financiero tengo que garantizar que ese circuito operativo de la empresa siempre funcione correctamente y que en su relación con el contexto, tanto macro como micro, se mantenga estable y todo bien. El ciclo operativo tiene etapas. Esas etapas van a depender del tipo de empresa que yo tengo. Es decir, una empresa, por ejemplo, de servicio, que va a tener? Compra, vende, compra, cobra y vuelve y paga. Pero ya, si la empresa es industrial, hace algún tipo de manufactura, compra, fabrica, vende, cobra y paga. Así de simple, eso es un ciclo operativo. Ahora bien, este ciclo operativo implica que tenemos que tener en cuenta, si yo como administrador financiero analizo el ciclo operativo, automáticamente estoy analizando qué cosa, los proveedores y los clientes. Los proveedores me garantizan la primer parte del ciclo operativo, la compra, fabricación y la producción de un bien y servicio. Y los clientes me aseguran el segundo paso, que es la venta. La venta me termina dando ingresos, con lo cual sigo refinanciando mi actividad. Por lo tanto, son fundamentales y son los que están analizados en este análisis de Michael Porter. Tienen que tener claro que una cosa es el ciclo contable y otra cosa es el ciclo operativo. No se confundan. O sea, el ciclo contable en general tiene 3 fases. La apertura coincide con el año fiscal, después tenemos los movimientos, entradas y salidas, y el cierre, que
que es cuando termina el año fiscal o el año contable, donde se hace un corte para evaluar qué pasó con el resultado económico o el ejercicio económico. Lo que obviamente pasa es que el ciclo operativo no coincide con el ciclo contable. Entonces, el administrador financiero, ¿a qué le va a dar importancia? Al ciclo operativo, no al ciclo contable. Eso no significa que el ciclo contable no me esté dando información. Sí, me está dando información. Pero lo que el administrador financiero tiene que analizar es el ciclo operativo. Y por eso digo, no se lo confundan con el ciclo contable. El ciclo operativo básico es este que acabamos de decir. ¿Qué hace la empresa? Paga, o primero se financia, digamos, para poder invertir en activos circulantes y en activos fijos, paga, compra, hace un producto y servicio, vende, lo entrega y lo cobra. Así, presentado, parece todo muy fácil. Sin embargo, hoy por hoy, bueno, antes en el pasado este ciclo operativo era lo más importante de la empresa, el ciclo operativo. Hoy ha dejado de ser la estrella el ciclo operativo. Esto es producto de algo que seguramente ustedes conocen, que es el gran cambio que se produce en el mundo a partir de la aparición del marketing. Nosotros no nos vamos a poner a hablar ahora de marketing, pero digamos que antes, hace 100 años, o quizá un poquitito más, pero bueno, pongámosle hace 100 años, lo importante que era producir, era producir. Si nosotros producíamos, teníamos una empresa exitosa. Así es como Henry Ford se transformó en el hombre más rico del mundo. Si ustedes tienen la posibilidad de leer la vida de Henry Ford, les va a servir, es muy útil que ustedes vean ese tipo de cuestiones, como una persona, ¿sí? Común, digamos, porque es una persona común, como pueden ser ustedes, ni más plata ni menos plata que la que tienen ustedes, se transformó en el hombre más rico del mundo, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, la historia de Henry Ford fue hace 100 años, hoy las cosas son distintas, si hoy yo no tengo plata, no me puedo transformar en el hombre más rico del mundo, no es así. O sea, hoy en día la situación es similar. Por ejemplo, a Bill Gates se lo conoce como el Henry Ford del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque él fue de una familia como ustedes, y se transformó en el hombre más rico del mundo. También está bueno que lean un poco la historia de vida de Bill Gates. Estaría bueno que la lean también. Porque, bueno, él se transformó en el hombre más rico del mundo, ahora como que lo pasaron porque él decide donar la mitad de la fortuna, como 40.000 millones de dólares. Empezó a donar, dice, no quiero ser más el hombre más rico del mundo. Pero bueno, digamos que estudiar la vida de Bill Gates, que es muy simple, tampoco es muy complicada, les puede resultar útil, ¿sí? También hay algunos que recomiendan la vida de Steve Jobs, que también es buena, aunque a mí me gusta más la de Bill Gates, y además Steve Jobs, pobre, se murió, le agarró cáncer, bueno, hay un discurso, ¿sí? Si no lo escucharon, pero hay un discurso de Steve Jobs
que se los da a los graduados que están por recibir el título universitario, que está en internet, que durará 10, 15 minutos, lo pueden leer traducido, lo pueden ver traducido, que también se los recomiendo, donde él les habla a los graduados universitarios, Steve Jobs. Pero bueno, como yo les decía, la revolución la generó el marketing. Hoy por hoy lo importante no es tanto el ciclo operativo, sino que hay un cambio de paradigma donde lo más importante son los clientes. Y ese cambio es lo que se conoce como marketing, que supongo yo que ustedes lo saben, así que no nos vamos a poner a hablar de marketing. Pero el hecho de que el marketing hoy maneje todo no significa que el ciclo operativo no siga siendo importante, y para un administrador financiero es muy importante que el ciclo operativo funcione correctamente. Bueno, precisamente por este motivo, el administrador financiero no puede estar únicamente enfrascado o enfocado en el ciclo operativo. Hay que tener en cuenta que los ingresos no siempre coinciden con el ciclo operativo. Esto pasa porque, bueno, yo compro, fabrico, vendo, pero en muchos casos lo que vendo lo vendo a plazo y por lo tanto por ahí lo cobro dentro de 6 meses o dentro de un año. Lo mismo puede pasar con los proveedores, pero bueno, en esencia el ciclo operativo significa comprar y vender. Comprar, fabricar, vender. Eso es en esencia. Uy, me metí en otro lugar. Ahí está. Bueno, el ciclo operativo es esta lista de temas que ya los vimos: comprar, producir, comercializar, entregar, cobrar, financiar, pagar y luego comprar. Es algo que es relativamente sencillo. Antes se lo mostraba así como una rueda porque siempre seguía funcionando. En esto es muy importante mantener un stock. Y digamos que, además de un ciclo operativo, nosotros tenemos un ciclo financiero. Ese ciclo financiero es un ciclo financiero que lo podemos dividir en dos. En un ciclo financiero a corto plazo, que vendría a ser: los clientes, bueno, me dan dinero, con eso yo compro bienes y servicios, produzco y vendo. Eso sería el ciclo financiero corto. Pero también existe lo que denominamos el ciclo financiero largo, que es como yo consigo dinero a través de los socios y a través de los prestamistas, que me va a permitir hacer la inversión en activos fijos. ¿Por qué hacemos esta distinción entre ciclo financiero corto y ciclo financiero largo? Porque el ciclo financiero corto tiene que ver con la inversión en lo que denominamos capital de trabajo. Es una inversión a corto plazo, ¿sí? Esa inversión a corto plazo se puede financiar con recursos de corto plazo. Ahora, el ciclo financiero largo se está refiriendo a la inversión en activos fijos, en instalaciones, en edificios, en máquinas, en vehículos. Entonces, esos activos fijos, que son el ciclo financiero largo, se pueden financiar con recursos propios de los socios, pero también con recursos ajenos, que serían préstamos. Ahora, esos préstamos para financiar ese ciclo financiero largo tienen que ser préstamos a largo plazo. O sea, si yo, por ejemplo, voy a comprar una máquina que tiene una vida útil de 10 años, bueno,
puedo financiarme con un préstamo a 10 años. Y ahí tengo calzado la situación financiera. Si yo, una máquina que tiene una vida útil de 10 años, la financio con un préstamo a 12 meses, bueno, eso no está bien calzada la operación. Y puedo tener problemas financieros. Puedo tener problemas financieros a corto plazo. Y ahí es donde puede desaparecer esta estabilidad o ponerse en riesgo esta estabilidad financiera, esta estabilidad de la empresa que es necesaria para que su relación con el ambiente externo, microcontexto y macrocontexto, se mantenga estable a lo largo del tiempo. Así que bueno, yo tengo que determinar como administrador financiero cuál es la estructura financiera más adecuada para la empresa. Ahí tengo que decidir, ¿no?, a cómo mi activo, tanto el activo corriente como el activo no corriente, lo voy a financiar con fondos propios, que vendría a ser el patrimonio neto, pero también con fondos de terceros, que aparecen en el pasivo como balance, tanto pasivo corriente como pasivo no corriente. Y ahí es donde yo como administrador financiero tengo que analizar el costo de ese financiamiento, y ahí es donde tengo que analizar el costo del financiamiento con recursos propios y también los costos de financiamiento con recursos ajenos. Pero además también tengo que analizar ese ciclo, tanto ese ciclo de corto plazo como ese ciclo de largo plazo, de modo tal de que, vuelvo a insistir, la empresa mantenga este equilibrio. Entonces, esta estructura financiera es una decisión que tiene que tomar el inversor financiero. ¿Cuál va a ser la proporción? Y obviamente, el administrador financiero va a tener que analizar los riesgos que implica esa estructura financiera, analizando un contexto de incertidumbre y las posibilidades de cambio que se pueden producir en el contexto. En base a la decisión de estructura financiera, en la que, como yo les decía, puede haber equilibrio, puede romperse el equilibrio, existen distintas situaciones. Un equilibrio total, donde la totalidad del activo es financiado con fondos propios, o sea, el activo mío es igual al patrimonio neto, tendría máxima estabilidad, máxima solvencia. Sin embargo, las empresas no funcionan así. O sea, esto no puede ser un objetivo de la empresa y no puede ser un objetivo del administrador financiero. Yo no puedo financiar todo mi activo fijo y todo mi activo circulante con capital propio. Otra sería tener un fondo de maniobra mayor a cero. O sea, ¿qué quiere decir tener un fondo de maniobra mayor a cero? Que mi activo circulante es mayor que mi pasivo circulante. O sea, el activo corriente es superior al pasivo corriente. Eso de alguna manera me está garantizando que mi activo fijo está financiado con recursos propios y con recursos ajenos y con recursos ajenos de largo plazo. Entonces sí tendría este equilibrio y en este caso las inversiones permanentes estarían garantizadas, digamos. Si por el contrario no tenemos esta estabilidad, o sea, tenemos un desequilibrio financiero, ¿qué quiere decir? Que mi activo corriente es menor que mi pasivo corriente, eso me está mostrando que yo voy a tener parte de mi activo fijo, de mi capital fijo, las máquinas, los edificios, financiados con
deudas a corto plazo, compromisos financieros de corto plazo. Esto puede producir una situación de inestabilidad financiera. ¿Se puede trabajar? Preguntamos, con fondo de maniobra negativo. Diría, los libros te van a decir no. Hay algunas actividades que trabajan con un fondo de maniobra negativo. Y bueno, por ejemplo, los hipermercados, y a veces trabajan con un fondo de maniobra negativo porque la levantan con para. Terminó el día, agarran la caja y tienen la caja llena de plata. Entonces tienen tanta plata en efectivo que se dan el lujo de trabajar con un fondo de maniobra negativo. Pero digamos que sobre todo, si en el examen final, en el parcial, les preguntan esto, tienen que contestar lo que dice acá la FIMINA. Es una situación de alto riesgo y obviamente el administrador financiero tiene que tomar medidas preventivas, proactivas, para solucionar estos temas. Un montón de decisiones puede tomar, que después las vamos a ver. Puede ofrecer ofertas con descuento por pronto pago para conseguir dinero, puede hablar con los proveedores, conseguir de alguna manera un estiramiento de los plazos, puede conseguir un préstamo a largo plazo que le permita modificar la situación del fondo de maniobra, puede conseguir que los socios aporten capital, puede conseguir nuevos socios que aporten capital, puede desprenderse de algún activo fijo, también se puede desprender de mercaderías que tienen baja rotación, por ahí tienen mercaderías que hace mucho tiempo que están en la empresa, que no tienen alta rotación, que no tienen alta rentabilidad, entonces me las saco encima y con eso resuelvo el problema del fondo de maniobra. En fin, hay muchas estrategias. Cuando veamos la administración de capital de trabajo, las vamos a estudiar con detenimiento. Perfecto. Sí. No entendí bien el caso de hipermercados, ¿por qué cómo maneja tanta plata en Claro, efectivo? lo que pasa con los hipermercados, que ellos pueden tener un fondo de maniobra negativo. Entonces, te venden todo al contado, no tienen crédito por venta, porque vos tenés que pagar, vos decís, yo voy al hipermercado a comprar algo, no te venden nada. ¿Viste? O la ponés o no te la venden. Y a su vez, los proveedores, cuando vos vas, le decís, vamos a suponer que vos producís tomate, vamos a ponerle que producís tomate. Listo. ¿Querés vender? ¿Cuánto tomate producís? 3.000 kilos de tomate por día. Traeme los 3.000 kilos de tomate por día, yo te los compro. Ahora, el hipermercado te da un cheque a 120 días. Te paga 120 días. Entonces, a vos te paga los tomates a 120 días. Y cuando yo voy la tengo que a comprar los tomates, la tengo que poner viva en efectivo. Entonces le termina quedando un fondo de maniobra negativo. Porque no tiene deudores por venta, la plata la invierte, porque ¿qué hace con esa plata el hipermercado? La invierte para ganar más plata. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, son negocios muy raros. No, ojalá todos los negocios fueran así. Es lo que vos, cada vez que vendés, lo que tenés lo vendés, primer punto. Viene la gente y te lo compra, y te lo compra en efectivo. Y segundo, a los proveedores los pateás y les manejás el tiempo que vos querés. Entonces, además de ganar plata con la diferencia entre la compra y la venta, que te compra los tomates a vos barato a 10 pesos y a mí me lo cobra 100, gana también con la plata que la invierte, incluso a largo plazo, porque le sobra plata, y obtiene entonces una rentabilidad, no sé, financiera, por ejemplo, a través de la inversión en algún instrumento financiero. ¿Sí? Así que ese sería, por eso les dije, pero son excepciones, ¿sí? Sobre todo ustedes por ahí lo pueden ver por internet o lo pueden ver en algún libro que les dicen, no, es falso que las empresas no puedan funcionar con un fondo de maniobra negativo. Sí, sí, hay empresas que no. Si yo tengo peaje, ¿me entendés? Puedo trabajar con fondo de maniobra negativo.
Si vos tenés que pasar por la ventanilla y ponerla, ¿viste? Y yo lo único que tengo que hacer es pagarle a un tipo para que cobre, porque no hago nada. Corto el pasto y se terminó la historia. Pero bueno, no son los negocios así, ¿sí? No necesitan un administrador financiero tampoco para manejar un negocio de eso. Pero bueno, son muy raros. Por eso dije, la respuesta es la que yo acabo de dar. O sea, la que está escrita acá en la filmina, ¿sí? Para que a ustedes les quede claro. Bueno, factores que influyen, factores externos que influyen en la estructura financiera. Bueno, el riesgo financiero, no hace falta que les explique demasiado lo que significan los riesgos de estar endeudado, y sobre todo en Argentina, no necesitan demasiado que les explique. La fiscalidad tiene relación con los impuestos, o sea, acá supuestamente, si vos te financiás mediante préstamos, esos gastos, esos costos, los podés deducir, entonces pagás menos impuestos, pero bueno, después por ahí no es tan así, cosa que es bastante común en Argentina. La flexibilidad financiera, obviamente, no hace falta que les explique que a veces tenés flexibilidad, podés elegir cómo te financiás, o a veces no hay flexibilidad y nadie te presta un mango. Y después tenés actitudes que pueden ser conservadoras, pueden ser agresivas, eso va a depender de los administradores, ¿sí? Bueno, por eso decimos que el administrador financiero tiene que determinar una estructura óptima. La estructura óptima de financiamiento viene determinada por lo que yo les acabo de decir. El costo, la tasa de interés, tenemos costo explícito, perdón, que es el interés que, por ejemplo, me cobra un banco, pero también está el costo implícito, que ya se los dije varias veces, que es cuando aportan los propios socios, los propios dueños, eso también tiene un costo, que es el costo de oportunidad que ustedes lo tienen que calcular. Y la estructura, que es lo que acabamos de decir, el activo corriente lo puedo financiar a corto plazo. Y el activo no corriente, el activo fijo, lo tengo que financiar a largo plazo. O sea, son las dos cuestiones que tengo que tener en cuenta y obviamente esto es en un escenario de incertidumbre, en un escenario de riesgo, en el cual en general cuando me endeudo, en general me endeudo a tasa variable. O sea, hoy me cobran tanto, pero después el año que viene por ahí me cobran tanto, o dentro de 2 meses me cambian. No les voy a explicar las cosas que pasan en Argentina con el tema de los aumentos o disminuciones de la tasa de interés, ¿no? Pero bueno, eso es un riesgo que como administrador financiero lo tenemos que calcular, ¿sí? Por eso tengo en cuenta lo que vale la empresa, la deuda que tiene la empresa, ese tipo de cosas. Bueno, precisamente, bueno, acá en este gráfico ven lo que yo les expliqué, lo que es el flujo operativo, ¿sí? Cómo es el flujo operativo y cómo es el flujo financiero de fondos. Los fondos pueden venir de aporte de los propietarios, los accionistas, dividendos, o sea, ganancias que reinvierto, préstamos o, por ejemplo, bueno, intereses que puedo cobrar incluso a mis proveedores o a los que yo financio. Y los flujos operativos los necesito para la empresa funcionar, para pagarle impuestos al Estado, para pagarle los sueldos al personal, para pagarle a los proveedores. Bueno, necesito fondos para financiar a veces a los clientes. A veces, obviamente, los clientes me pagan, o sea, me traen fondos a mí también, y también para comprar equipo, ¿sí? El equipo fijo, el activo fijo. Bueno, la empresa va a tener un plan de negocios y vamos a tener entonces metas competitivas que tienen que ver con la producción de bienes y servicios, las políticas comerciales y tecnológicas que voy a tener como empresa, y también voy a tener metas financieras. En las metas financieras, ahí voy a pensar las políticas de financiamiento, o sea, cómo me voy a financiar a corto y a largo plazo, con fondos propios y con fondos extranjeros, de terceros, y también las políticas de dividendos. Así que esto, política de dividendos, es porque estamos hablando de sociedades anónimas. Pero si yo tengo una empresa pequeña,
también tengo que tener en cuenta que yo, como dueño de la empresa, voy a querer retirar ganancias. O sea, eso lo tengo que tener en cuenta cuando planifico mi plan de negocios y la administración financiera. Si es un negocio chiquitito, mediano o grande, ¿sí? Y bueno, es decir, eso quiere decir, yo tengo que ponerme como metas, ¿cómo voy a endeudar? ¿Cómo voy a distribuir los dividendos, las ganancias? ¿Cuáles son los recursos que necesito, las máquinas, los recursos humanos? ¿Cuáles son los volúmenes de producción de bienes y servicios y los márgenes de utilidad? Es decir, cuánto pienso ganar cuando venda cada uno de mis bienes y servicios. Bueno, como les decía, en el programa hay un enfoque por sectores, ¿sí? Como ustedes saben, la economía, o sea, del sector turismo, lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo, así que lo vamos a hablar así rapidito. Como ustedes saben, sectores primario, secundario y terciario. Los primarios son de la naturaleza, los secundarios son la producción industrial y la construcción, y los terciarios que tienen que ver con los servicios bancarios, todo lo que son servicios, restaurantes, hoteles. En general, el turismo es un servicio así terciario. Bueno, ustedes lo han estudiado desde la escuela. Lo que tienen que tener claro es que la empresa y el administrador financiero va a trabajar distinto de acuerdo a que el sector económico en el que el ente o la administración se esté manejando. Así que tenemos los sectores primarios, que son agricultura, ganadería, pesca, minería, explotación forestal, los secundarios, que vendría a ser la industria y comercio, la construcción, perdón, y la artesanía, y los terciarios, bueno, que son, como decimos, los servicios sociales, la enseñanza, la medicina, la administración, el transporte, el turismo, el comercio, la sanidad, los bomberos y la policía, por ejemplo, por decir solamente algunos de los servicios terciarios. Esos puntitos suspensivos significa que sigue la lista y podemos seguir enumerando productos terciarios, en los cuales, como ustedes saben, estamos produciendo un servicio. No estamos planteando de que tomamos un producto de la naturaleza y lo transformamos a través de la producción de una industria. En particular, como es importante analizar lo que se llama la cadena de valor, o sea, analizar los sectores, sea cual sea el sector que tenemos que analizar, qué técnica vamos a usar, la misma que usamos para analizar el contexto general. O sea, vamos a volver a hacer este análisis DAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Vamos a volver a hacer el mismo análisis que dijimos de Michael Porter, de las fuerzas directas, de las fuerzas indirectas, obviamente en una economía como la nuestra, que es una economía de mercado, el tema de la competencia es un análisis fundamental que vamos a tener que hacer, y nos interesa obviamente en particular del área turismo estudiar la cadena de valor turístico. ¿Y por qué? Bueno, porque todos los sectores, no el sector turismo, tienen lo que se llama una cadena de valor. Y ahí esa cadena de valor lo que está mostrando es la enorme potencialidad que tiene ese sector, cómo influye en el contexto, cómo genera más producción, más actividad, más crecimiento, más empleo, y obviamente eso implica desarrollo económico. Entonces, en una región como la nuestra, es fundamental potenciar la cadena de valor turística. Y la cadena, como ven, es muy amplia. Termina con la experiencia, o sea, la visita tuvo una experiencia. Si esa experiencia es satisfactoria, eso forma un valor turístico muy fuerte porque es marketing, es propaganda, es posibilidad de que vuelva. Así que
la cadena empieza desde la planeación, desde que una agencia de turismo está pensando en ofrecer un paquete turístico, ¿sí?, a alguien para que vaya, que ya está pensando en venderle un seguro, como pasa ahora con el tema, por ejemplo, del COVID, que ya te están vendiendo no solo un seguro por el viaje, sino también un seguro para atenderte por el COVID. Todo el tema del transporte, obviamente la parte de alojamiento, la parte de alimentación y todo tipo de actividades turísticas que obviamente se tienen que potenciar. Este es un tema que está en el programa de estudio. Yo les vuelvo a insistir, la parte de los sectores que tienen que analizar es no solo el sector turístico, sino todos los sectores, pero es tan amplia, que obviamente muy difícil que en el final nosotros hablemos de un sector en particular. Construcción puede llegar a venir, el tema turismo puede llegar a venir, por lo tanto traten de saberlo. En el ejercicio práctico, ustedes tienen que hacer un análisis del sector, no estrictamente de la cadena de valor, pero esto les da un poco una idea de los temas que tienen que pueden analizar, ¿sí? No sé si lo vieron al práctico, ¿no?